fíjense en ustedes, esto nosotros ya lo hemos demostrado, al inciso A lo hemos demostrado. ¿Sí? ¿Vieron cuando yo les decía calculemos el gradiente de una función que dependía de R? ¿Sí? Cuando yo les dije que calculemos eso la clase pasada, nosotros hemos llegado a que esto era igual a, ahí falta, ¿no? ¿Qué falta? Falta f' de R por R sobre R. Ese era el gradiente. O sea que acá falta un f de R, f' de R. Por eso es que no te sale. ¿Está bien? Pero fíjense en ustedes que acá es para... ustedes tienen un caso particular donde la función justo, ¿quién va a ser? Va a ser R, ¿verdad? Entonces f' de R es igual a 1. O sea que ahí, eso es lo que pasaba acá, que lo tengo que adaptar, digamos, al caso que a mí me dan, ¿sí? La f' me da 1, entonces por eso yo pongo 1, y esta es la fórmula de gradiente directamente, que eso ya lo hemos justificado en la clase pasada, ¿sí? Ese es para el inciso A. El inciso B, ¿qué tendría que hacer? Trabajo de la misma forma, dice, el gradiente es el vector unitario en la dirección de R. Y sí, ¿por qué? Porque tiene esta dirección, ¿está bien? Y es unitario porque está dividido, ¿qué cosa? Sobre la norma. O sea que si ustedes calculan la norma, ¿de quién? De gradiente de f de R, ¿está bien? Esto va a ser igual a ¿qué cosa? A la norma de R vector sobre R, ¿verdad? Esto va a ser igual a la norma de R sobre el valor absoluto de R. Pero R ya era una norma, ya era el resultado de la norma, entonces eso le va a dar algo positivo, ¿verdad? Entonces acá me va a quedar R sobre ¿qué cosa? R, y esto me va a quedar 1. ¿Lo ven? Ya lo tienen que ir adaptando a lo que vimos la clase pasada, es decir, que ustedes van a ocupar la fórmula ¿de quién? De gradiente, ¿sí? ¿Qué otra fórmula tiene? Acá les están pidiendo en el C, le está pidiendo la divergencia y acá les está pidiendo el laplaciano, ¿no? Entonces, la divergencia, ¿a qué era igual? Tienen que aplicar la fórmula también. La divergencia de un campo que yo le ponía que dependía de la norma, ¿está bien? Una función que depende de la norma, que era un campo central. ¿Está bien? De este campo. ¿A qué era igual? ¿Se acuerdan a qué era igual? Si no me acuerdo, puedo aplicar las propiedades. Esta es derivada de qué cosa, de un producto. Entonces, primero derivado por el segundo sin derivar. ¿Está bien? Más primero sin derivar por el segundo derivado.
que va a ser la divergencia de quién, del R. En este caso, esto va a ser f' de R, ¿está bien? Por R sobre R, por el R, más f de R por 3. Esto va a ser, ¿qué cosa? R al cuadrado, ¿sí? Entonces esto va a ser f' de R por R, más f de R por 3. Aplico esta fórmula, ¿sí? Por ejemplo, acá ustedes me dicen divergencia del campo. Bueno, ahí decía R por R raya. ¿Está bien? Entonces, f de R, ¿quién va a ser acá? R. ¿Sí? Entonces, aplico. ¿Qué tengo que hacer? Derivo la f con respecto de R, me va a dar 1. O sea que acá me queda R. Y la f de R era R. La reemplazo. R más 3R, 4R. ¿Lo ven? Están aplicando esa fórmula. Y para el laplaciano hacían, ¿qué cosa? La divergencia del gradiente. ¿Sí? O sea que ahí aplicamos las fórmulas que vimos la clase pasada. ¿Me siguen? ¿Se entiende lo que tienen que hacer en el 10? En el 11 es más o menos lo mismo. Muy bien. Ahora lo que nos quedaba era ver esto, que era de los campos vectoriales, y encontrar la función potencial. ¿Sí? Acá sí, bueno, ustedes van a ver en los libros, generalmente lo que les conviene hacer es igualar un campo a gradiente de una función, ¿sí? Acá vamos a tener que tener en cuenta dos cosas. Recordar que si el campo es irrotacional, entonces el campo deriva de una función potencial. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir que derive de una función potencial que va a ser igual al gradiente de una phi? ¿Está bien? Que va a depender obviamente de x, de y, de z, porque el campo también depende de x, de y, de z, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando me dicen encuentre la función potencial, me están diciendo que encuentre phi. ¿Está? Eso es lo que tengo que tener presente. Ahora, la cosa es, ¿cómo hago yo para calcular esa función potencial? Yo tengo que buscar una función tal que le calcule el gradiente y me devuelva un campo, que ese campo va a ser irrotacional. ¿Cómo sé que ese campo es irrotacional? Porque hay una propiedad que me dicen a mí, me dicen que el rotor de un campo de esta forma, del gradiente de una función, esto va a ser igual a ¿qué cosa? A 0. Por esta propiedad, ¿sí? Yo sé que todo campo irrotacional va a derivar de una función potencial. ¿Está bien? Esa función potencial yo la voy a llamar phi, que me sirve para generar un campo. ¿Cómo? Calculando un gradiente. Por ejemplo, si phi de x
y z es igual a qué cosa. Voy a poner acá a x y z, construir, le voy a poner un campo y rotacional. Entonces, ¿qué haría yo? Le calculo directamente el gradiente. Fíjense, hago el gradiente de phi, ¿qué me devuelve? Y z, ¿qué más? XZ, ¿y qué más? Me quedaría XY, ¿verdad? Bueno, voy a ver si ese campo me va a devolver algo, un campo rotacional. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, voy a calcular el rotor de quién, de el gradiente de esa función. Este viene a ser mi campo F. A ese campo le voy a calcular el rotor. Derivada con respecto de X, derivada con respecto de Y, derivada con respecto de Z. Y Z, XZ, X. ¿Está bien? Entonces esto me va a quedar derivada de XY con respecto de Y, ¿qué me queda? Me queda X. Menos la derivada de XZ con respecto de Z me queda X. Primer componente ya estoy viendo que me va a devolver 0. ¿Está bien? Segundo componente, derivada con respecto de X, me quedaría Y. Menos. Derivada de esta componente con respecto de Z, me queda Y. También veo que me está quedando 0. Tercera componente, ¿quién sería? La tercera componente sería Z menos Z, ¿que no? Que también me va a dar, ¿qué cosa? 0. O sea que acá están viendo que sí se verifica. Este campo es irrotacional. ¿Sí? O sea que funciona esta propiedad en donde me dice que el rotor del gradiente de una función es igual al 0 vector. ¿Está bien?